Sí, lo primero que yo podría señalar es que nosotros venimos siguiendo el tema de protesta social en el Perú. Más o menos tenemos registros desde el año 2003 y no existe ningún precedente en la democracia peruana de niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos. Hablamos ya al día de hoy de 47 civiles que han muerto directamente por disparos de la policía y del ejército. 47 ejecuciones extrajudiciales en algo más de 50 días de gobierno. ¿Por, Mar, sí, perdona. ¿Por qué hablamos de ejecuciones extrajudiciales? De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda muerte de un civil a manos de agentes estatales fuera de los supuestos legales, y recordemos que aquí en Perú, bueno, no existe la pena de muerte, mucho menos para manifestantes, eso se llama una ejecución extrajudicial. ¿Cuáles son las evidencias de que estas muertes corresponden a agentes estatales y no, como ha señalado la presidenta Dina Boluarte, son el resultado de civiles infiltrados en las protestas? Bueno, en primer lugar, los proyectiles que se han recuperado en buen número de cuerpos corresponden en muchos casos a proyectiles de alta velocidad, armamento de guerra, fusiles automáticos que están prohibidos internacionalmente para el control de multitudes. Hablamos de los fusiles AKM que utiliza en muchos casos la policía y de los fusiles Galil que ha utilizado el ejército en Ayacucho. Se han encontrado también balas de pistolas, ¿no? No hay ni una sola evidencia, ni un solo registro audiovisual de civiles que hayan estado disparando contra otros civiles. Más bien, todo lo contrario, lo que sí hay son muchos videos y muchos testimonios donde se observa a los policías y a los militares disparando directamente contra la población. Una de esas evidencias, Mar, a las que se hicieron públicas en las últimas horas fueron precisamente las necropsias en Pichanaki, en Junín, donde se puede apreciar según las necropsias que los impactos de las balas venían de atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, gente que estaba huyendo de la represión y que fue ejecutada. Prácticamente, como tú bien lo señalas, una ejecución extrajudicial porque no pasan por ningún tipo de procedimiento en el cual en un Estado de Derecho lo que debería pasar es, si hay alguien cometiendo un delito, cualquiera que éste sea, a no ser que sea un peligro inminente de vida contra el policía, se le detiene, se le procesa, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes han podido recoger del caso Pichanaki? Sí, efectivamente, como bien señalas, el único caso donde la policía puede utilizar la fuerza letal es para proteger la vida. Solo se puede disparar a matar para proteger la vida. Y en este caso de Pichanaki es evidente que estas personas que se encontraban de espaldas, que los han matado por la espalda, no podían suponer ningún riesgo para los efectivos policiales que los han victimado. Entonces, claramente la trayectoria de disparo nos habla una vez más de ejecuciones extrajudiciales. Y más allá del uso de armas de guerra o de balas, lo que estamos viendo en Lima, lo que ha sucedido la noche de ayer en Lima, a nosotros nos tiene muy preocupados. Son Eh, hechos nuevos, no están en sí, nuestro informe. Mar, un segundito antes de entrar a Lima, porque sí quiero entrar a Lima, en lo que ha pasado a Lima contigo en detalle. Tenemos imágenes y tenemos algunos documentos también para mostrar eso, pero no quisiera que dejemos un ratito de enfocarnos en las necropsias que hasta ahora se conocen. Además de la de Pichanaki, también están las necropsias en Puno, ¿no? Que también dan cuenta de disparos a la cabeza y al tórax, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué cosas ustedes han podido encontrar de acuerdo a esas necropsias? Y además allí en esas necropsias, en 7 cuerpos, se han recuperado proyectiles de alta velocidad, o sea, armas de guerra, que como decíamos están prohibidas para el control de manifestaciones. ¿Qué armas se podrían usar en caso de disturbios violentos? Bueno, lo que se llaman armas menos letales, como son
los gases lacrimógenos y los perdigones de goma, pero bien utilizados, no como está ocurriendo en Lima. De eso hablamos después. Claudia, pero no solamente es el tema de las ejecuciones extrajudiciales, hemos encontrado también torturas en una comisaría de Andahuaylas, la misma noche de la masacre que se cometió allí en el mes de diciembre. Un grupo de 8 ciudadanos fueron detenidos en la comisaría y ya estando completamente sometidos, fueron torturados. Nosotros hemos accedido a imágenes donde se observa que tienen el cuerpo cubierto de hematomas de grandes dimensiones que se los han hecho cuando ya estaban detenidos. Y hemos también documentado situaciones de violencia sexual al interior de las dependencias policiales. En particular, el caso más grave es una situación de violencia cometida por varios efectivos dentro de una dependencia contra una mujer a la que empezaron a tocar entre todos mientras se reían, ¿no? Una situación sumamente dolorosa y denigrante. Esto se llama también tortura. Se llama tortura sexual. Exacto, exacto. Y además de eso, también brevemente antes de entrar al caso de Lima, hablar sobre la persecución a líderes sociales y a dirigentes políticos, porque también eso está ocurriendo en paralelo. Hay no solamente un amedrentamiento con la policía que van, por ejemplo, afuera de los locales del Nuevo Perú constantemente para amedrentar, o donde se registran reuniones de tipo político, disidentes del gobierno, ¿no? Pero también hay una persecución con los brazos judiciales y del Ministerio Público. ¿Qué cosas han podido recoger hasta el momento con respecto de eso? En primer lugar, estamos muy preocupados por las evidencias de acciones de inteligencia que van en realidad contra personas simplemente por tener posiciones críticas al gobierno. En una sociedad democrática, las actividades de inteligencia deberían servir para salvaguardar el orden público, para desmantelar bandas criminales, pero no se deberían utilizar recursos del Estado para hacer seguimiento de personas simplemente porque tienen una posición crítica al gobierno. Y nosotros estamos encontrando evidencias de interceptación de comunicaciones, incluso el propio Premier en su momento lo anunció públicamente que estaban interceptando comunicaciones, acciones de reglaje, seguimiento de las publicaciones en redes sociales de personas críticas y infiltración de grupos de WhatsApp, entre otras acciones de inteligencia que no son compatibles con la democracia. Pero además, nosotros estamos sumamente preocupados por el rol que viene jugando el Ministerio Público. No es casualidad que una de las primeras disposiciones que haya adoptado la nueva fiscal de la Nación es desmantelar fiscalías de derechos humanos y crear 5 fiscalías exclusivamente dedicadas a investigar el tema de terrorismo. Esto es un poco sorprendente si tenemos en cuenta que casi ya no existían procesos de terrorismo en el país, solamente unos pocos que eran como los rezagos del conflicto armado. Evidentemente, al crear estas nuevas 5 fiscalías, lo que se quiere es darles casos, darles procesos. Y nosotros ya hemos encontrado 9 carpetas fiscales. La última es una investigación por terrorismo contra 4 estudiantes de la San Marcos que fueron detenidos en la residencia universitaria. Otra de las carpetas es la que se abrió contra los campesinos que estaban alojados en el local de la CSP. Y así. Y esto genera... Son cosas tan absurdas como que leer a Marx o tener banderolas que dicen la sangre olvidada jamás, derramada jamás será olvidada, que se están utilizando como evidencias de pertenencia a una agrupación terrorista. Además de un intento de cambiar la legislación para que se pueda considerar terrorismo sin necesidad de pertenecer a una agrupación terrorista, entiendo. Sí, nosotros hemos encontrado incluso en un caso el hecho de recoger dinero para apoyar a las personas heridas se considera una evidencia de pertenencia a una organización terrorista.
Y bueno, hay que recordar que ya desde el año 2010 el relator de Naciones Unidas sobre terrorismo y derechos humanos le pidió al Perú modificar la legislación antiterrorista porque tiene estos riesgos, ¿no? La manera en la que están reguladas estas figuras es demasiado amplia y permite procesar como terrorismo actividades que en realidad no suponen una amenaza para la vida o la integridad personal, que es lo que se exige a nivel internacional. Claro, pero ese es el relato, digamos, que este gobierno está intentando construir por medio de todas sus diferentes instituciones para crear un enemigo terrorista inexistente que justifique todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Ahora, en ese sentido también, además del brazo judicial, del brazo fiscal, está el brazo policial, en donde entendemos, ya no sé si tengamos tiempo hoy de pasarlo, pero tenemos una cantidad inmensa, ustedes también deben tenerlas, de videos de policías vestidos de civil o de civiles que actúan con la policía, bajo la protección de la policía, en diferentes marchas, en diferentes protestas y bloqueos de carretera, incluso con palos y tirando piedras, siendo, como digo, protegidos por la policía. Y hace, me parece que fue el jueves o el viernes, se dio a conocer una disposición de la Policía Nacional en la que supuestamente, ya como para poner el parche, ¿no?, de tantos videos que recorren las redes sociales de estos registros, la Policía Nacional les está indicando a sus miembros que no deben estar uniformados con el uniforme de regla cuando están frente a sucesos de manifestantes o de sucesos violentos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, esto me parece que fue en Ica, donde estos, bueno, por lo menos por el porte, parecieran ser policías jóvenes, ¿no?, vestidos de civiles, que están recibiendo estos polos blancos con los que se arman estas supuestas marchas de la paz. Y ahí el señor está indicando, vamos para la foto, nos vamos por acá y luego por allá. Pero esto, digamos, es lo más, incluso lo más suave que hay de registro de este tipo de imágenes, ¿no? Porque luego vamos a ver cómo, les decía, hay directamente civiles tirando piedras a los manifestantes que están resguardados por la policía, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué han podido recoger con respecto de esto y al mismo tiempo sobre esta disposición que se ha hecho pública sobre la policía? Es totalmente contrario a los estándares internacionales la participación de policías encubiertos o vestidos de civil en las operaciones. Eso es peligroso por dos razones. Primero, porque incrementa mucho el riesgo de violaciones de derechos humanos. Un policía que se sabe que no se va a poder descubrir su identidad es más propenso a cometer abusos. Y en segundo lugar, porque esta falta de identificación visible favorece evidentemente la impunidad una vez que las violaciones de derechos humanos se han cometido. Lo que nosotros estamos documentando es la presencia permanente de no solamente policías de civil, incluso en las últimas semanas también, por ejemplo, en el operativo en San Marcos se documentó la presencia de militares vestidos de civil. Y en el caso de Ica, lo que nos refieren las personas de la zona es que empresarios locales estarían financiando a sectores de la sociedad, a civiles, para que contribuyan con el trabajo que hace la policía. Esto tiene un nombre, de acuerdo al derecho internacional, son mercenarios, ¿no? Son mercenarios. Bueno, vimos al señor Julio Fabre, que es un empresario de larga data, hacer un video que ha hecho público y que varios medios de comunicación de la extrema derecha han pasado, donde hace esa declaración diciendo, señora Boluarte, si usted no puede poner orden, nosotros los empresarios lo vamos a hacer contratando. O sea, directamente es una confesión de parte, ¿no? Pero como tú apuntas, esto es gravísimo porque, y ahí vemos una de las tantas imágenes que hay de registro de esto, cómo la policía está utilizando estos civiles mercenarios, ¿no?, para que hagan el trabajo sucio, digamos.
Y es grave y es irresponsable con los propios civiles a los que se ha contratado para hacer este trabajo, porque ellos van a las operaciones sin equipos de protección. Nosotros exigimos que los policías lleven equipos de protección para salvaguardar su integridad y se los dan de manera deficiente, pero en el caso de los civiles, mira cómo están, con polos, con gorritas, o sea, se les está poniendo en riesgo. Y además provocando a los manifestantes, que en muchos casos están pacíficos. Si no me equivoco, en una de las tomas del aeropuerto, de uno de los aeropuertos en regiones, se tiene ese registro cuando uno de estos civiles fue el primero en lanzar la piedra hacia los manifestantes, protegido por la policía, y que inicia toda la revuelta. Pero entonces, en San Marcos, ¿no? Donde este militar infiltrado lo que estaba haciendo era tirar piedras a una ambulancia. Entonces, con las intervenciones de los infiltrados, lo que se busca en muchos casos es legitimar la actuación represiva de la policía contra los manifestantes que no están realizando actos vandálicos, ¿no? Se infiltra a estas personas y con eso se justifica la represión. Hablemos de desaparecidos, Mar. Entiendo que hay algunas personas que aún no han sido ubicadas. No sé si ustedes tienen esto identificado de algunas de las detenciones. Ahí vemos, mira, claramente estábamos viendo cómo detrás de la policía un sujeto lanza piedras, ¿no? Y la policía no le hace nada. O sea, claramente no se siente, la policía no se siente amenazada por esa persona que lanza piedras, ¿no? Entonces hablemos de los desaparecidos. No sé qué han podido ustedes. Perdón, Mar, escuchemos a Fabri ahí. A los empresarios nos corresponde defender nuestras empresas y defender el trabajo de las personas que trabajan en nuestras empresas y de sus familias. Y si el gobierno no va a cumplir su labor, bueno, nosotros los empresarios estamos dispuestos a abrir esas carreteras con nuestros recursos, porque la gente se va a empezar a morir de hambre. Y si ustedes no lo entienden, señores del gobierno, bueno, nosotros lo tenemos perfectamente claro y no vamos a dejar el gobierno de la señora Presidente Boluarte que haga cumplir la ley, que permita que nuestras Fuerzas Armadas y policiales actúen con toda la fuerza que ésta le permite. La decisión política de salvar el país y la democracia está en sus manos. Basta de pedir perdón a los vándalos terroristas que exigen demandas políticas y no sociales. Pues ese empresario básicamente de la ultraderecha hace una amenaza, no sé si tan velada al gobierno, ¿no? Que le está, como toda la ultraderecha, pidiendo más mano dura. No sé qué tan más mano dura puede haber después de casi 60 asesinados y las persecuciones que está habiendo. Y les dice, si ustedes no pueden, nosotros podemos y nosotros lo haremos. Lo cual también, digamos, en términos políticos, se entiende como una presión del poder económico que también puede ser lo que haya influenciado estas últimas arremetidas más violentas en estas represiones. Mar. Sí, a todas luces su discurso va en la línea que señalas, ¿no? Pero nuevamente abonan esta idea de continuar con la represión para dar una solución a la crisis, cuando lo que se debería hacer es apostar por generar consensos y salidas de tipo político, en lugar de continuar profundizando la brecha social que existe ya en el país, ¿no? Y este discurso, como el que acabamos de escuchar, no hace sino ahondar la indignación de la población, profundizar las diferencias. No creo que las salidas vayan por ahí. Es algo incluso poco inteligente y que ni siquiera le conviene a los grupos económicos, ¿no? En ese momento ellos también están afectados por la crisis como tantas familias. Más bien deberían contribuir a buscar salidas, a llegar a acuerdos para que podamos ya alcanzar una paz social, en lugar de pedir más mano dura y contratar matones para continuar con esta estrategia que a todas luces no está funcionando. Mar, antes de entrar al tema ya de Lima, para ir cerrando el tema de los desaparecidos que te preguntaba.
Sí, mira, nosotros tenemos documentada la situación de Antonio Huarca Portocarrero, que es un joven que está desaparecido desde el jueves. Él vino a Lima desde Puno para participar en las movilizaciones, salió a marchar el jueves y desde esa noche no se sabe nada de él. No hay reportes de que esté en ninguna dependencia policial, no sabemos dónde puede estar, pero recordemos que durante las movilizaciones contra Manuel Merino en el 2020 se produjo un caso de desaparición forzada. Era un joven, Luis Fernando Silva, que estuvo 3 días detenido en un lugar que no se sabe muy bien dónde ha sido, pero después de mucha presión en los medios de comunicación lo liberaron, ¿no? Y esto se suma a una situación que venimos denunciando, donde la policía no informa en tiempo real el paradero de las personas detenidas. Nuestros abogados todas las noches lo que tienen que hacer es pasearse de comisaría en comisaría para ver qué personas están allá. Y eso es ilegal. Es muy complicado, incrementa los riesgos de tortura, de violaciones de derechos, genera un sufrimiento innecesario a las familias. En los últimos días, desde lo de San Marcos, la región policial Lima en la noche está publicando las listas de detenidos. Eso es un avance que saludamos y ojalá continúe siendo así. Pero lo que quisiéramos es que se publiquen en tiempo real. O sea, desde que la persona llega a la dependencia policial, eso debería estar en las redes sociales. ¿Por qué hay que esperar varias horas teniendo a la persona allí en manos de la policía, completamente indefensos, ¿no? Así es, y sin acceso a la defensa legal, que es un derecho constitucional. Ya ahora sí, antes de entrar a lo de Lima, preguntarte, con este informe que ustedes han recogido, toda esa cantidad de documentación que evidencia, ¿no?, estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en especial las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué cosa van a hacer ustedes con este informe? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde se puede recurrir? Ya que, como vemos, acá el Poder Judicial, el Ministerio Público, viene estando tomado por o alineado con el oficialismo represor. Ese informe es una herramienta de incidencia que ya ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema de Naciones Unidas, de embajadas, de instituciones de las internacionales como Amnistía Internacional, por ejemplo, que está llegando en estos días una misión para el Perú. Y este informe y otros documentos y informaciones vienen generando una respuesta muy crítica a nivel internacional contra el Perú. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada, esta semana todavía, ¿no? El día jueves, ha sido cuestionamientos muy fuertes al gobierno por la manera en la que se viene abordando la protesta, cuestionamientos de diversos estados, ¿no? Esto ya está convirtiendo prácticamente al Perú en un paria a nivel internacional. Todos los ojos de la comunidad internacional están volcados sobre el Perú. Y sin embargo, pues este régimen continúa una estrategia a nivel de relaciones exteriores difundiendo las mentiras con las que tratan de sustentar y justificar estas violaciones a los derechos. De hecho, hemos visto, si no me equivoco, fue ayer, como preocupantemente la Embajada de Estados Unidos en el Perú sacó una serie de tweets, ¿no? En los que básicamente le dan un respaldo muy directo a este régimen, ¿no? Algo que habrá que seguir luchando a nivel internacional para conocer lo que realmente pasa. Vamos con Lima, que como decíamos al inicio de este programa, Mar, lo que pasó anoche en Lima, si bien se trata de el primer muerto de Lima, un muerto en comparación a los más de 50 que hay en regiones, tiene
una particularidad, ¿no? Que hemos podido ver todos, casi en tiempo real, como el registro de cómo la policía violenta a manifestantes que no están siendo un peligro para nadie en esos momentos. Y luego hemos visto cómo se han activado todos los canales institucionales de este régimen para intentar encubrir lo que realmente pasó anoche y lo que las cámaras registran y lo que todos hemos visto. Empezamos con estas imágenes que estamos viendo, que son imágenes que se estaban transmitiendo en directo por Canal N, y en las que se ve a este grupo de personas que están paradas. No sé si lo podemos volver a poner el video anterior, pero ahí vamos. Las personas están paradas, no están realizando ningún tipo incluso de movimiento hacia ningún lado, ¿no? Y de pronto cae, ¿no? En vivo, cae al suelo uno de los manifestantes, uno de los civiles, que básicamente lo que hace es hacerle volar la bandera que llevaba puesta en la cabeza, ¿no? Se desploma y comienza a inundar la sangre el concreto, ¿no? Los socorristas lo ayudan, incluso le piden a la policía, y hay también imágenes y videos de eso, le piden a la policía ayuda para poder trasladar al herido, y la policía, lejos de ayudarlos o de darles un pase o de darles una tregua, siguen atacando, ¿no? Entonces, ese hasta donde entendemos, no está recuperándose, ha sido operado en el hospital, y es un joven que se encuentra recuperándose. Esperemos llegue a recuperarse completamente de esta horrible herida. Pero lo otro que veíamos, Mar, a ver si nos ayudan con las imágenes, gracias a Huayca también, pudimos ver el momento exacto de las cámaras de seguridad, ahí está el video, en el que está caminando tranquilamente también un grupo de gente, aparentemente en retirada, porque van de espaldas al proyectil que luego se ve cómo impacta, ¿no es cierto?, contra Víctor Santisteban, y que comienza a ser atendido también por los socorristas civiles de manera inmediata, y que luego es llevado al Hospital Grau, a unas cuadras de ahí, donde, como decimos, todo se torna incluso peor, ¿no? Porque por alguna razón que en ese momento no era clara, una vez que llevan al señor Víctor Santisteban a la emergencia del hospital, llega un grupo de civiles que lo están acompañando y que quieren saber de su salud, porque evidentemente se veía muy grave. Y la policía llega a ese lugar, a las puertas del hospital, enloquecida, en una represión violenta como no vista y sin ninguna razón aparente y sin ninguna necesidad. El relato que está construyendo el gobierno inmediatamente fue que se trataría de una piedra y no de una bomba de cartucho de bomba lacrimógena. Ustedes pueden encontrar perfectamente, no sé si lo podemos poner ahora, pero van a ver los comunicados tanto de E-Salud como del Ministerio del Interior, que en cuestión de minutos fueron cambiados en la causa de la lesión a Víctor Santisteban. Porque la causa de la lesión a Víctor Santisteban originalmente era un traumatismo encefalocraneano grave, y luego de que el Ministerio del Interior publica un comunicado diciendo eso, igualmente el Salud, pasan minutos, borran ese tweet y colocan ambos un comunicado en reemplazo que ya no habla de un traumatismo craneano grave, sino de una herida por golpe. Y comienzan a construir este relato de que se ha tratado de una piedra, ¿no? Otra vez, así como intentan decir que los peruanos en Puno se mataron entre ellos,
falsamente construyen estos relatos para la impunidad de su policía asesina. ¿Qué cosa han podido ustedes recoger hasta el momento sobre lo sucedido anoche, Mar, en este caso específico? Claudia, anoche hemos encontrado un patrón. 5 personas al menos con heridos en la cabeza. Ayer la policía estaba disparando a la cabeza de la gente. A diferencia de las noches anteriores, donde se disparaba con perdigones de goma, lo cual entraña menos riesgos de lesiones, anoche directamente estaban disparando a la cabeza de la gente. Por ejemplo, un periodista llegó a un centro de salud con el casco, con un hueco, pero más grande que una moneda. Él llevaba un casco. Si no hubiera llevado ese casco, él estaría ahora mismo en cuidados intensivos. Imagínate, el proyectil que le dispararon le rompió el casco y le generó una lesión en la cabeza, ¿no? Y así 5 casos más. Entonces, no se trata de un accidente, se trata de un patrón. Había anoche órdenes de dispararle a la cabeza a la gente, ¿no? Es bien importante eso que dices, Mar, porque cuando iniciamos el programa yo quería hacer un recuento cronológico de cómo la marcha y la represión del día jueves parecía tener otra indicación. Si bien también disparaba, la policía también disparaba y también amedrentaba, pero no parecía disparar para matar, sino para herir, ¿no? Piernas, o sea, de cintura para abajo y amedrentar. Sin embargo, el cambio es notorio del jueves al sábado, donde ya las lesiones comienzan a ser directamente a la parte superior del cuerpo. Sí, y respecto al tipo de proyectiles utilizados, hay 2 elementos. El disparo de gases lacrimógenos a la cabeza, que puede causar la muerte, o sea, nosotros lo hemos encontrado en otros lugares del país y también en el 14N hubo lesiones muy graves, traumatismos craneoencefálicos, pero además en el lugar donde falleció Víctor encontramos también perdigones, o sea, canicas de metal que están prohibidas y que también se usaron en el 14N y que son susceptibles de causar lesiones muy graves e incluso la muerte, ¿no? Entonces, hemos pasado ya a otro nivel de represión en Lima. Estamos muy preocupados. Hasta ahora la policía se había tratado al menos de guardar las formas en la capital, pero ya hemos pasado a un punto de no retorno. La policía está saliendo a matar en Lima y eso lo tiene que saber todo el mundo. La policía está saliendo a matar. Efectivamente. Y quizás lo de las canicas que ahora nos comentas explicaría en gran parte, y no sé si ahí me pueden ayudar con las imágenes, lo que pasó inmediatamente después de que llevan al señor Santisteban a la emergencia de Grau, que es una represión absolutamente desquiciada de la policía a gente que está parada fuera de un hospital esperando ver el estatus de su compañero, de su amigo, de su familiar. Realmente lo que se vivió esa noche, en esos minutos, fue de terror. Escuchemos. ¡Ey, no! ¡Oye! Hay gente a la que incluso en la policía en ese momento se lleva a rastras de los pelos, jalándola varios metros por el piso, sin importarle siquiera el terror que estaban causando dentro del hospital, que tuvo que cerrar sus puertas en ese momento. Incluso hay una cámara de alguien que firma, una enfermera que firma desde dentro del hospital. Ahí estamos viendo, escuchemos un momento. Se puede ver las imágenes del hospital, la gente está aterrada, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la explicación para que se actúe de esta manera con gente que está a todas luces pacíficamente, simplemente parada esperando ver el estatus de la condición de salud del compañero
caído por la policía. A mí me parece, y esto es una hipótesis, ¿no? De cara a que en algún momento pueda ser confirmada, de que el tema del tipo de proyectil o del tipo de armas que se usó, no solamente en el señor Santisteban, sino en cualquier otro herido que fue llevado ahí, porque eso estaba a muy pocas cuadras de todo lo que estaba sucediendo. Porque recordemos además, probablemente tú lo recuerdes mejor que yo, Mar, ahí están las personas que se las llevan a rastras, de estar paradas afuera del hospital. Tú te acordarás mejor que yo, en las marchas de noviembre del 14N, hubo, tras las marchas y tras los heridos, también de ese tipo de canicas, varios intentos registrados de cómo la policía llegaba a los hospitales a tratar de recuperar estos artefactos. Incluso pasó, y creo que gracias a eso nos enteramos con uno de los periodistas que fue impactado por una de estas canicas y que la policía trató de negar en todo momento. Porque además, evidentemente, me imagino que eso es absolutamente ilegal, ¿no? El uso de este armamento contra civiles desarmados y pacíficos. Entonces, ¿qué recuerdas tú de eso y cómo, no sé si tú también sientes que esto podría estar vinculado? Sí, efectivamente, es la hipótesis que tenemos. La policía ha llegado a tratar de ocultar las evidencias, también de intimidar a los testigos, porque entre los socorristas o personas que han presenciado el hecho y han acudido al centro de salud, pues había personas que podían declarar sobre cómo se había producido la muerte. Pero además, Claudia, yo quiero denunciar que en estos momentos hay en marcha toda una situación de intimidación hacia las personas que llegan heridas a los hospitales. En estos momentos la gente ya tiene miedo de acudir a los hospitales cuando son heridos y en muchos casos prefieren retirarse a sus domicilios, exponiendo con ello su integridad, su salud, porque saben que cuando llegan a los hospitales pueden ser incluso ellos comprendidos como investigados en los procesos penales que se están abriendo. No es entonces un temor infundado, un temor descabellado, ¿no? Es un paso más en estas estrategias para intimidar a la población que se están desplegando. De hecho, en la misma línea de lo que tú apuntas, Mar, nosotros tratamos de comunicarnos con los brigadistas que atendieron a Víctor Santisteban intentando salvarle la vida, porque como sabemos, ahí no entra los bomberos, ahí son los civiles que heroica y valientemente, doctores o enfermeras que arriesgan su vida correctamente uniformados para que se note que son brigadas de auxilio, aunque así todo la policía no las respeta en muchos casos, pero tienen miedo. Sacaron un comunicado negando lo que el Ministerio del Interior y Salud han querido construir como causa de la muerte del señor Santisteban, ¿no? Donde en la primera versión, como decíamos, del comunicado se hablaba de una herida de encefalocraneana grave, ¿no? Cambiándolo por un comunicado donde se habla de un corte por impacto, ¿no? Para poder armar su relato de que se habría tratado de una piedra. Los brigadistas que están organizados y trabajan colectivamente, que ayudaron o trataron de salvarle la vida a Víctor Santisteban, sacaron un comunicado en el que desmienten esta segunda versión que intenta el Ministerio, el Ministerio del Interior y Salud. Y que está, ojo, o sea, no lo decimos nosotros, todo esto que les estoy diciendo está registrado en las redes sociales. Aunque tú borras un tuit, se hace una captura y queda para la posteridad. Y periodistas bastante reputados, peruanos, lograron captar esos dos documentos que luego fueron cambiados y es por eso que se logra hacer esa comparación. Los brigadistas temen por sus vidas, o sea, ¿a qué momento de gobierno hemos llegado, a qué momento de democracia hemos llegado en la que gente que se dedica a salvarle la vida a otra gente teme por su vida por decir una verdad?
por contradecir las mentiras de un régimen. ¿Cómo se llama eso aquí y en cualquier parte del mundo, sino la instauración de un régimen autoritario que está buscando sembrar el terror y criminalizar cualquier posición disidente política, llamándola terrorismo o simplemente callándola con balas? Claudia, esta hipótesis de la muerte de Víctor por una pedrada no se sostiene porque las imágenes son clarísimas. Nosotros vemos un destello de luz que atraviesa la pantalla y él cae. Entonces, ninguna piedra causa un destello de luz. Lo único que causa un destello de luz así es un proyectil que ha sido disparado por un arma de fuego. Entonces, esa hipótesis no se sostiene, pero en todo caso estamos a la espera del resultado final de la necropsia. Hasta ahora lo que se ha publicado es un informe preliminar. En cualquier caso, hay peritos internacionales que pueden revisar la necropsia, están los videos, están las fotografías. Exacto. Y estamos seguros de que esta hipótesis de la pedrada se va a caer, es insostenible. Ahí vemos, mira, justo ahora que tú mencionas peritos, Mar, esta imagen que fue proporcionada nada menos que por el especialista forense José Pablo Baraybar, a quien recordamos todos aquellos que hemos estado en la lucha antifujimorista y antiderechos y de violación de derechos, en la que una y otra vez José Pablo Baraybar además fue bastante amenazado, ¿no? por el grupo fujimorista por mostrar con pruebas cada una de las violaciones de derechos humanos y violaciones y ejecuciones extrajudiciales que ellos intentaban esconder. José Pablo Baraybar justamente envía esa imagen, que es una imagen, obviamente no es del caso específico, pero es una imagen de un caso tipo, ¿no? Porque él trabaja a nivel internacional con organizaciones que se dedican a investigar forensemente todo este tipo de violaciones contra los derechos en diferentes países del mundo, y acá vemos una en la que, digamos, gráficamente se puede ver el tipo de herida que produce uno de estos cartuchos de bombas lacrimógenas. No lo queremos poner nosotros porque la imagen es muy gráfica y también porque además probablemente podría causarle que nos levanten el programa, pero hay unas imágenes que cualquiera puede buscar en redes de una foto que toma una de las brigadistas que llega al hospital con el señor Santisteban, y felizmente, para asegurar justamente que no pasen estas tergiversaciones, ella le toma una foto a la herida abierta del señor Santisteban, una foto registro, una foto documental que probablemente se va a hacer también parte de este dossier para echar abajo esta falsa narrativa del gobierno y de sus aliados y satélites de que la policía no hizo lo que hizo asesinando al señor Santisteban, que como tú dices, además están esas imágenes de que gracias a Huayca se ha podido obtener de esas cámaras de seguridad donde claramente se ve la trayectoria iluminada de ese proyectil, ¿no? Ahí las vemos nuevamente. Está caminando la gente en la vereda izquierda, caminando, y desde atrás es que le cae luego cae otra bomba más, como podemos ver detrás de él, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viviendo, si más allá, digamos, de las posiciones políticas de derecha, de izquierda, de reclamos políticos, me parece que es sumamente preocupante que la gente que tiene una agenda política de derecha esté obviando todos estos indicios ya claros de la instauración de un régimen absolutamente violador de derechos humanos y aplaudiéndolo además, ¿no? Cuando esto completamente va en contra de todo Estado de Derecho democrático per se en el mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos con estos asesinatos validados, ordenados y validados por el gobierno, con esas persecuciones
políticas y sociales, esta criminalización de que todo el que pide una asamblea constituyente o todo el que pide un derecho político o un cambio político es un terrorista. Claudia, pero fíjate además cómo los brigadistas exponen su integridad y en esos momentos si la policía ve a un chico con un escudo, automáticamente lo detienen y lo procesan por pertenencia a una organización criminal. Interviene la Fiscalía de Crimen Organizado por este hecho de que lleven escudos, ¿no? Eso, llevar escudo ya es una actividad sospechosa. Cuando los escudos sirven, por ejemplo, para ayudar a los brigadistas a poder recoger a las personas heridas, porque como ellos mismos han relatado, la policía les sigue disparando, o sea, no es que se detengan cuando ven que hay alguien que necesita auxilio médico. Y por eso es sumamente grave que incluso el hecho de llevar equipos de protección como los escudos, los cascos o las máscaras antigas, ahora mismo es un elemento de sospecha, es un elemento que se sirve para acusar a las personas de pertenecer a una organización criminal. Exacto, exacto. Y añado a eso que tú apuntas, Mar, algo que una persona con mucha experiencia en manifestaciones y en movilizaciones apuntó hace unas horas en su cuenta de Twitter, y es que si se hace un conteo regresivo hacia atrás de muchas de estas personas que durante las manifestaciones están siendo atacadas de esta manera tan vil, suelen haber muchos de ellos que tienen puestas las banderas del Perú sobre su cuerpo, ¿no? No sé si eso sea algo que de repente también pueda ser, digamos, señalado como un blanco fácil, ¿no? Un blanco fácil que escoge la policía para atacar precisamente a personas que están embanderadas, ¿no? Irónicamente, con lo que eso pueda significar. Mar, no sé si quieras comentarnos alguna otra cosa que se me haya quedado por fuera sobre lo que está sucediendo en estos momentos y sobre qué podemos hacer. Sí, yo lo que quisiera mencionar es que nosotros ya hablamos de crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de actos delictivos aislados, sino de una política de Estado. Las declaraciones de la Presidenta de la República, de sus ministros, avalando la actuación de la policía, inclusive ofreciéndoles un bono. Casi ya se podrían quitar la careta, ¿no? Y ofrecer dinero por persona fallecida. Es que eso es lo que implícitamente están haciendo, ¿no? Con este tipo de discurso ellos están demostrando que no se trata de la decisión o la iniciativa personal de los policías, sino de una directiva que viene del alto nivel del gobierno y que además se sostiene sobre toda una serie de normas y de una arquitectura institucional. La declaratoria de estado de emergencia, el despliegue de las Fuerzas Armadas, el toque de queda en Puno, y todas las normas que han ido sacando la fiscal de la Nación son parte de esa arquitectura institucional. Por eso hablamos ya de una política de Estado y de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Como decimos, las dictaduras caen, los gobiernos autoritarios van a llegar a su fin, pero los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Esos crímenes que están cometiendo hoy en el Perú les van a perseguir toda su vida.